iniciamos el análisis, ¿cierto?, de el primer derecho, de los derechos de la personalidad, ¿cierto?, que están asegurados constitucionalmente como derechos fundamentales. Y en este sentido, en el día de ayer, analizamos fundamentalmente las fuentes, ¿cierto?, normativas del derecho a la vida, ¿cierto? Y para ello señalamos que, ¿cierto?, en primer lugar tenemos que tener, ¿cierto?, presente el artículo 19, número 1 de la Constitución Política de la República. Tenemos que tener también presente, ¿cierto?, como elemento complementario dentro de la legislación chilena, ¿cierto?, lo que es la legislación, ¿cierto?, sobre trasplantes, ¿cierto?, como al mismo tiempo, ¿cierto?, la legislación que en definitiva regula, ¿cierto?, lo que es también la posibilidad, ¿cierto?, de la inseminación artificial, ¿cierto? Y a su vez tenemos que tener presente, por otra parte, las fuentes complementarias del derecho internacional de los derechos humanos ratificadas por Chile y que se encuentran vigentes al tenor de lo que determina el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política de la República. Y en ese ámbito, acordémonos que analizamos, ¿cierto?, los artículos 4 y 5 de la Convención, ¿cierto?, Americana sobre Derechos Humanos, ¿cierto?, los artículos 9 a 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. Analizamos también, ¿cierto?, para que lo tengamos presentes, la Convención sobre Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. También consideramos, ¿cierto?, lo que es la Convención, ¿cierto?, que regula y sanciona, ¿cierto?, en este sentido, todo lo que se refiere, ¿cierto?, a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿cierto?, en el texto, ¿cierto?, que corresponde al Corpus Juris Interamericano, ya que es una convención interamericana sobre la materia, ¿cierto?, y otros cuerpos, ¿cierto?, normativos, digamos, de derecho internacional, que también señalamos en esta perspectiva. En la sesión de hoy, por lo tanto, vamos a entrar derechamente al análisis del derecho a la vida. Y desde esta perspectiva, la protección jurídica de la vida humana abarca, en primer lugar, al ser humano, tanto en su dimensión corpórea como espiritual, y comprende los bienes esenciales indispensables para que la actividad connatural de un ser humano se lleve a cabo según su propio principio vital. Y también tendríamos que decir, ¿cierto?, en una perspectiva de análisis conjunto, ¿cierto?, y armónica de las disposiciones constitucionales, que la protección, ¿cierto?, y el aseguramiento de este derecho a la vida que protege la Constitución es un derecho a la vida digna, ¿cierto?, ya que tenemos que tener presente también en este plano, ¿cierto?, el artículo 1º, inciso 1º de la Constitución, que ya hemos estudiado, ¿cierto?, y que nos señala, ¿cierto?, la importancia de la dignidad de la persona humana, ¿cierto?, y en este sentido esa dignidad obviamente se encarna en las personas, ¿cierto?, que viven, ¿cierto?, en el ámbito de nuestro territorio jurisdiccional. Señalemos también, por otra parte, que este derecho a la vida no consiste simplemente en una existencia biológica, sino que implica adicionalmente la posibilidad
de que los individuos, que las personas, ¿no es cierto?, lleven una vida en condiciones, como ya decía, dignas, con algunos mínimos vitales asegurados, de manera que puedan desempeñarse, ¿cierto?, con el máximo de normalidad, ¿cierto?, en una determinada sociedad. Así lo explicita, por lo demás, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25, párrafo primero. ¿Qué nos dice este párrafo primero del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos? Nos señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios de carácter social necesarios. Señalemos también que en una interpretación constitucional de este derecho a una vida digna, se exige al asegurar a las personas, como ya hemos dicho, mínimos existenciales que posibiliten una existencia humana, el derecho a vivir con dignidad, el que se afecta y se amenaza en casos en que no está en juego la muerte o la integridad de la persona, sino precisamente ese mínimo de condiciones, ¿cierto?, que se requieren para una vida digna. Lo contrario sería exigir a la persona una situación de riesgo extremo de su vida como requisito esencial para la procedencia de la acción de protección, ¿cierto?, del artículo 20 que ya conocemos, ¿cierto?, y este recurso de protección, ¿cierto?, tiene como objetivo garantizar los derechos asegurados por la Constitución y obviamente, en primer lugar, claramente, ¿cierto?, el derecho a la vida del 19, número 1 del texto de la Constitución. Señalemos también que la protección constitucional de la vida protege a las personas no solo para evitar la muerte o el menoscabo de alguna función orgánica que sea vital, ¿cierto?, sino también en algunos eventos que comporten una afectación determinante de los mínimos de calidad de vida humana o que afecten significativamente la dignidad, ¿cierto?, de la persona humana. Dentro de esta perspectiva, es bueno tener también en consideración, como ya lo sabemos, ¿cierto?, lo que es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto?, que, como también ya hemos explicitado, ¿cierto?, establece, ¿cierto?, algunas orientaciones que constituyen también en algunos casos, ¿cierto?, jurisprudencia vinculante para el Estado de Chile como Estado parte del sistema interamericano de derechos humanos. Y así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en diversas sentencias, ha afirmado que el derecho a la vida no consiste solamente en que nadie pueda ser privado de su vida en forma arbitraria, sino que también exige que el Estado tome todas las medidas necesarias para que este derecho sea protegido y preservado, lo que demuestra una obligación positiva y de preservación de la vida digna de las personas. Agreguemos en esta perspectiva también lo que la misma Corte señaló en un caso contencioso, el caso de los niños de la calle, o también denominado Villagrán Morales y otros, donde la Corte Interamericana recalcó, enfatizó, ¿no?, que cuando los estados violan en esos términos los derechos de los niños en situación de riesgo, como los niños de la calle, los hacen víctimas de una doble agresión. En primer lugar, los estados no evitan que sean lanzados a la miseria, privándoles así de unas condiciones mínimas de vida digna,
e impidiéndoles el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad. Por lo tanto, este derecho a la vida digna ha sido también reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un estándar mínimo en el ámbito del derecho a la vida, y este de alguna manera también es asumido por el Tribunal Constitucional chileno en sentencia relativamente reciente, el 28 de agosto del 2017, el rol 3729, en el cual se reconoce expresamente como contenido básico o esencial del derecho a la vida, el derecho a tener y vivir una vida en condiciones dignas, además del derecho a no ser privado arbitrariamente de su vida. Señalados estos aspectos, vamos a encontrarnos, por otra parte, con la perspectiva de que también diversas cortes de apelaciones en sentencias en materia de recursos de protección también han planteado exactamente esta misma perspectiva. Así, por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Temuco, en sentencia del 11 de junio de 2015, en que el director regional de Gendarmería de Chile recurre de protección contra una huelga de hambre de 2 reclusos, solicita autorización para alimentarlos coactivamente, vale decir, a la fuerza. La Corte, en el considerando quinto de la sentencia, la Corte de Apelaciones de Temuco, establece que las facultades legales o reglamentarias de Gendarmería tendientes a alimentar por métodos coactivos a los reclusos en huelga de hambre deben ceder en virtud del derecho fundamental a una vida digna que se encuentra implícito en el derecho fundamental a la vida, consagrado en el artículo 19, número 1, inciso primero de la Constitución, determinando que el derecho a la vida no solo implica la subsistencia biológica del individuo, sino que junto a ello la posibilidad de subsistir biológicamente de una manera digna, una subsistencia biológica que merezca la pena, una subsistencia biológica en que cada persona pueda ejecutar sus planes de vida. Así tenemos claramente que la Corte de Apelaciones de Temuco, en este caso, ¿cierto?, establece con claridad también que este derecho a la vida, ¿cierto?, debe ser asegurado y garantizado, ¿cierto?, con una perspectiva de una vida digna, ¿cierto?, lo cual implica, ¿cierto?, asegurar algunos mínimos vitales, ¿cierto?, a la persona. Desde este punto de vista, ¿cierto?, podemos seguir avanzando y podemos señalar otra sentencia de Corte de Apelaciones, en este caso de la Corte de Apelaciones de Valdivia, en sentencia el 14 de mayo del año 2009, en el cual se nos dice en la sentencia que el derecho a la vida no puede entenderse pura y simplemente como la mera continuación de las funciones biológicas. El derecho a la vida no se limita al derecho a conservar la vida biológica, sino que se extiende a elegir la vida que cada cual desea llevar, a escoger los valores que le darán sentido, al esfuerzo por desarrollarse en la búsqueda de esos valores, a vivir la vida escogida e incluso el derecho a morir por esos valores, derecho del que es titular la persona. ¿Cierto? Señalado ello, ¿cierto?, y por lo tanto reforzada esta idea de que el derecho a la vida no es solamente, ¿cierto?, el derecho a preservar las funciones biológicas, ¿cierto?, de la vida humana, sino que también implica un derecho a la vida digna, lo que a su vez debe asegurar mínimos vitales
que permitan a la persona, por lo tanto, también desarrollar su proyecto de vida al interior de la sociedad. Y cuando hablamos, ¿no es cierto?, del derecho a la vida, uno de los temas, ¿no es cierto?, que tenemos que abordar para delimitar el derecho, ¿cierto? Ya sabemos que delimitar el derecho implica fundamentalmente determinar, ¿cierto?, dónde comienza y dónde termina el derecho, ¿cierto?, junto con cuáles son sus atributos y al mismo tiempo los límites que tiene, ¿cierto?, ese derecho, ¿cierto? Por lo tanto, el primer elemento que tenemos que intentar considerar en este análisis es cuándo comienza la vida humana. Y aquí nos encontramos con un tema que tiene una naturaleza bioética, ¿cierto? Y estamos, por lo tanto, en un campo donde convergen hechos biológicos y medios instrumentales, por un lado, y también un sistema de valores. Y por el otro, que requieren frecuentemente de un cauce jurídico. Así se conforma lo que en nuestra época contemporánea se denomina el bioderecho, como una rama del ordenamiento jurídico en que interactúan, por una parte, la ética, por otra parte, el derecho, la biología y también la genética humana. Señalado esto, podemos decir, ¿cierto?, que hay distintos enfoques, ¿cierto?, biológicos y genéticos sobre el comienzo de la vida humana. Y podemos resumir, ¿cierto?, a grandes rasgos esos distintos enfoques, ¿cierto?, fundamentalmente a través de tres de ellos, ¿cierto?, que son, por una parte, la teoría que señala que el comienzo de la vida humana comienza con la concepción, una segunda teoría que nos dice que el comienzo de la vida humana, ¿cierto?, comienza con la anidación, y una tercera teoría, ¿cierto?, que nos dice que la vida humana comienza con la implantación y desarrollo del sistema nervioso. Señalemos en esta perspectiva qué es lo que establece cada una de estas distintas concepciones y teorías. La primera teoría, la teoría de la concepción, defiende la existencia del ser humano desde la fertilización del óvulo por el espermio y, por lo tanto, desde el momento que se produce la fusión de los gametos masculino y femenino. La vida humana, ¿cierto?, en este sentido, ¿cierto?, y en esta concepción, constituye un proceso que comienza con la concepción en los términos que hemos señalado, en la cual ya se encuentra en potencia y acto la persona humana, la que requiere solo de tiempo para su desarrollo y nacimiento, la cual continuará a lo largo de la vida en el ámbito de la sociedad y que terminará con la muerte natural de la persona. La vida humana constituye así, en esta concepción, un continuo que está sometido a cambios de naturaleza somática y psíquica con el transcurso del tiempo, constituyendo durante todo el proceso vida humana y ser humano. Vamos a ver, por lo tanto, que esta es, ¿cierto?, la base, ¿cierto?, esencial de lo que es la teoría de la concepción. A su vez, algunos biólogos, y en este caso también premio Nobel, ¿cierto?, de biología, Alfred Kastler, afirma que desde la fertilización del óvulo comienza una nueva vida humana. El feto es un ser humano, un ser completo con el código genético irrepetible. La estructura biológica del nuevo individuo humano, dice este autor,
tiene una identidad genética absolutamente inédita, que nunca existirá de nuevo en toda la especie humana. En este sentido, reconoce en cada nuevo ser, ¿cierto?, una individualidad, ¿cierto?, que es, por lo tanto, inédita y que, en definitiva, no es nunca igual a ningún otro ser humano que haya existido en el pasado, que exista en el presente o que pueda existir en el futuro. Incluso los cromosomas que transmiten los padres tienen una modificación química propia, diferente en el material genético aportado por dichos padres, denominado impronta genética, lo que apoya la individualidad del nuevo ser humano en su etapa de cigoto. Este es el genotipo del individuo en el que se desarrollará hasta la muerte, ¿cierto?, de dicha persona. La teoría de la concepción también señala que desde la concepción la reproducción celular del individuo hace que cada nueva célula tenga la misma configuración genética que la primera, según la misma información, lo que indica la unidad característica esencial de cada embrión. Esta unidad es también funcional, lo que es dado por los mecanismos de ordenación que hacen del conjunto de células un organismo. Esta unidad genético-molecular y la unidad funcional tienen su supuesto en lo que es la unidad ontológica del ser y su consistencia entitativa de carácter humano. Podemos también decir que desde la perspectiva de esta teoría se asume que desde la concepción se desarrolla un nuevo ser humano autónomo, en la medida que es capaz de regir y controlar sus propios procesos por el patrimonio genético que dirige su actividad, independientemente del estado de la madre, tomando del medio todo lo necesario para su subsistencia. Esta autonomía, obviamente, es relativa en sus primeras etapas de desarrollo, ¿cierto?, en el vientre de la madre, ya que el embrión humano necesita a su madre para alimentarse, para recibir oxígeno y los demás elementos necesarios para su desarrollo. Aquí tenemos, por lo tanto, los elementos centrales, ¿cierto?, de lo que es la perspectiva de la teoría de la concepción. Pasemos al análisis de la segunda teoría, lo que es la teoría, ¿cierto?, de la anidación o implantación. Esta teoría de la implantación o anidación reconoce la existencia del ser humano desde que el óvulo fertilizado se fija en el útero, proceso que ocurre entre los 7 y los 14 días post-concepción, para decir, posterior al momento de la unión del gameto femenino con el gameto masculino, ¿cierto?, formando en este sentido, ¿cierto?, la primera estructura básica, ¿cierto?, del ser humano. Señalando ello, nos vamos a encontrar que la tercera teoría es la que nos señala, ¿cierto?, que fundamentalmente va a haber, ¿cierto?, ser humano solo desde el momento de la implementación del sistema nervioso, o lo que se denomina organogénesis, ¿cierto?, vale decir, desde que se desarrolla el sistema nervioso, ¿cierto?, en el feto que se encuentra desarrollándose, ¿cierto?, en el seno materno. Exige, para reconocer, por lo tanto, un ser humano, el desarrollo rudimentario del sistema nervioso central. Para esta posición no basta, por lo tanto, la individualidad genética, siendo necesario que se presente en el feto
algunas características que son exclusivamente humanas. Y dentro de esta perspectiva, esta tercera concepción nos dice que el sistema nervioso central se comienza a formar desde el 15º al 40º día de desarrollo embrionario, ¿cierto?, del nuevo ser humano. Y, por lo tanto, teniendo presente estos diversos enfoques, donde, por lo demás, no hay evidencia científica irrefutable que permita sostener que uno de estos tres enfoques es necesariamente el enfoque que debe, ¿cierto?, seguirse, en la práctica nos vamos a encontrar que estos tres enfoques, estas tres concepciones, ¿cierto?, teóricas se disputan, ¿cierto?, y por lo tanto, ¿cierto?, al interior de las sociedades nos vamos a encontrar, ¿cierto?, que las personas, ¿cierto?, asumen una u otra de estas tres concepciones. Y desde este punto de vista, independientemente de las diferencias que implican los tres enfoques de aproximación al tema, el derecho, asumiendo dimensiones que tienen obviamente un carácter ético por una parte y también una dimensión cultural por otra, ¿cierto?, además del dato propiamente biológico y genético, puede conferir protección a la vida humana y al ser humano con una fundación, ¿cierto?, que se estime legítima y que no tenga un carácter arbitrario. Señalado ello, vamos a poder sostener que la determinación jurídica de la constatación biológica y médica del inicio de la vida humana y del individuo tiene trascendentales repercusiones en la protección y garantía que el ordenamiento jurídico debe dar, por lo tanto, a este embrión o nasciturus, tanto en el ámbito de la fertilización y reproducción asistida, como también en el ámbito de la interrupción del embarazo o proceso de desarrollo del embrión en el seno materno de la vida humana. Y desde este punto de vista, podemos señalar que la jurisprudencia de las jurisdicciones constitucionales en la materia, ¿cierto?, se encuentra dividida y en evolución, ¿cierto? Por lo tanto, no hay en este sentido consenso tampoco desde el punto de vista jurisdiccional de cuándo se debe proteger, ¿cierto?, la vida del embrión, ¿cierto?, que aún no ha nacido. En el ámbito tanto biológico como jurídico, en el ámbito sudamericano, se asume que al menos, ¿cierto?, desde la concepción-implantación existe un ser humano existencialmente distinto de la madre, aun cuando se encuentre alojado en el seno de ella, como lo explica la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso denominado Arta-Villa Murillo con Costa Rica, ¿cierto? Esta es la única sentencia de la Corte Interamericana, ¿cierto?, que aborda el tema. Y lo aborda desde una perspectiva particular, porque aquí no está planteado el tema de cuándo comienza la vida, ¿cierto?, en el seno de la madre por parte del feto, sino lo que está planteado aquí era fundamentalmente, ¿cierto?, el hecho de una pareja, ¿cierto?, que no podía, ¿cierto?, concebir naturalmente, ¿cierto?, y por lo tanto que en este sentido tomó la decisión, ¿cierto?, de realizar un proceso de fertilización in vitro, ¿cierto? Y en definitiva, los órganos jurisdiccionales internos de Costa Rica señalaron, ¿cierto?, que en este caso, ¿cierto?, esa situación de fertilización in vitro, ¿cierto?, estaría poniendo en juego la vida de seres humanos, ¿cierto?,
y que en definitiva, por lo tanto, ello, ¿cierto?, estaba prohibido dentro del ordenamiento jurídico de Costa Rica. Y así lo determinó la Sala Cuarta, ¿cierto?, de la Corte Suprema de Costa Rica, que es la sala constitucional de ella. De esta manera, ¿cierto?, vamos a encontrarnos, ¿cierto?, que se dicta la sentencia en el caso, ¿cierto?, Arta Vía Murillo, ¿cierto?, con Costa Rica por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte va a señalar, ¿cierto?, que solo puede señalarse, ¿cierto?, que la idea de concepción que está en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual ya, ¿cierto?, señalamos, ¿cierto?, que determina la protección de la vida del feto, ¿cierto?, del embrión, desde la concepción por regla general. En definitiva, el tribunal analiza cuál es la idea, ¿cierto?, que en el momento de la redacción, ¿cierto?, de la Convención Americana existía acerca de lo que se entendía por concepción. Y en el fondo, la Corte llega a la conclusión, ¿cierto?, que la idea de concepción que estaba asumida, ¿cierto?, fundamentalmente por la Convención Americana no era la teoría o el enfoque, ¿cierto?, de la concepción tal como lo hemos relatado en el primer enfoque teórico, sino que fundamentalmente la idea de concepción en la perspectiva de la Convención Americana se refiere más bien, ¿cierto?, a la implantación, ¿cierto?, de lo que es, ¿cierto?, la célula fertilizada, ¿cierto?, en el útero, vale decir lo que se denomina, ¿cierto?, la concepción de la implantación. Y solo desde allí, ¿cierto?, empezaría a desarrollarse un ser distinto de la madre, aun cuando se encontrara alojado en el seno de la misma. Y ese ser, ¿cierto?, en desarrollo, ese ser humano en desarrollo, va a ir teniendo, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto?, en la medida en que vaya avanzando su desarrollo, ¿cierto?, protección, ¿cierto?, cada vez mayor, ¿cierto?, hasta el momento en que ese ser humano nace, vale decir, ¿cierto?, sale del seno del vientre materno y nace, por lo tanto, a la vida exterior. De esta manera, ¿cierto?, se va a señalar que el nacimiento solo significa el paso de la vida del individuo humano que está albergada al interior del seno materno a la vida albergada en la sociedad a través del curso y proceso de la vida humana desde que se nace, ¿cierto?, hasta que en definitiva se muere, pasando por distintas modalidades o especificaciones diferentes en las distintas etapas, ¿cierto?, de dicha vida humana. Señalado ello, podemos a su vez, ¿cierto?, plantearnos que también el Tribunal Constitucional chileno, ¿cierto?, ha ido, ¿cierto?, a través de distintas sentencias, ¿cierto?, ha ido, ¿cierto?, conociendo la materia y adoptando decisiones que no son uniformes, sino que tienen en este sentido, ¿cierto?, diferencias importantes en cada caso. Así podemos decir que el primer fallo del Tribunal Constitucional es un fallo que ya tiene una docena de años, es el fallo del 18 de abril del año 2008, ¿no?, referente al caso denominado de la píldora del día después sobre la materia, ¿no? El tribunal determinó lo siguiente, y cito en este sentido, ¿no?, el considerando 50 de la sentencia, en la cual
señala que la interpretación que han dado los publicistas al encabezado del artículo 19 de la Constitución, en cuanto asegura a todas las personas, entre otros derechos, el derecho a la vida, tiene una evidente coincidencia con los antecedentes de orden biológico que se han presentado en estos autos. En efecto, dice el Tribunal Constitucional, si al momento de la concepción surge un individuo que cuenta con toda la información genética necesaria para su desarrollo, constituyéndose en un ser distinto y distinguible completamente de su padre y de su madre, como ha sido afirmado en estos autos, es posible afirmar que estamos frente a una persona en cuanto sujeto de derecho. La singularidad que posee el embrión desde la concepción, dice el Tribunal Constitucional, permite observarlo ya como un ser único e irrepetible que se hace acreedor desde ese mismo momento a la protección del derecho y que no podría simplemente ser subsumido en una entidad ni menos manipulado sin afectar la dignidad sustancial de la que ya goza en cuanto persona. Desde este punto de vista, por lo tanto, vamos a ir viendo, ¿cierto?, que el Tribunal Constitucional va construyendo, ¿cierto?, su perspectiva y en este sentido, ¿cierto?, vamos a encontrarnos, ¿cierto?, desde esta misma perspectiva, ¿cierto?, que avanza en esta dimensión. Señalemos también dentro de esta perspectiva de análisis, ¿cierto?, los considerandos, ¿cierto?, o párrafos fundamentales de lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavía, Murillo y otros con Costa Rica. En este sentido, el párrafo 187 de la sentencia de la Corte Interamericana nos dice que la Corte entiende que el término concepción no puede ser comprendido como un momento o proceso excluyente del cuerpo de la mujer, dado que un embrión no tiene ninguna posibilidad de supervivencia si la implantación no sucede. Prueba de lo anterior, dice la Corte Interamericana, es que solo es posible establecer si se ha producido o no un embarazo una vez que se ha implantado el óvulo fecundado en el útero, al producirse la hormona denominada gonadotropina coriónica, que solo es detectable en la mujer que tiene un embrión unido a ella. Antes de esto, es imposible determinar si en el interior del cuerpo ocurrió la unión entre el óvulo y el espermatozoide o si esta unión se perdió antes de que se produjera la implantación. En esta misma perspectiva, continúa la Corte señalando que al momento de redactarse el artículo 4 de la Convención Americana, el diccionario de la Real Academia diferenciaba entre el momento de la fecundación y el momento de la concepción, entendiendo concepción como implantación. Al establecerse lo pertinente en la Convención Americana, no se hizo mención al momento de la fecundación. Por lo tanto, la idea de concepción que está en la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿cierto?, es la idea de concepción como implantación, ¿cierto? Y así lo dice en el párrafo 189. Teniendo en cuenta lo anterior, dice la Corte, ¿cierto?, el tribunal entiende el término concepción desde el momento en que ocurre la implantación, razón por la cual considera que antes de este evento no procede a aplicar el artículo 4 de la Convención Americana. Asimismo, la expresión en general, ¿cierto?, que establece también el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
¿cierto?, para plantear, ¿cierto?, que es desde el momento de la concepción como implantación, ¿cierto?, que en general se reconoce el derecho a la vida, ¿cierto?, del embrión, ¿cierto?, permite inferir también excepciones a una regla, porque obviamente si en el fondo se reconoce desde ese momento, en general, el derecho a la vida, ¿cierto?, es porque hay eventualmente excepciones a esa regla. Pero la interpretación, según el sentido corriente, no permite, ¿cierto?, señalar, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto?, el alcance de dichas excepciones, porque el artículo 4 no las determina. A su vez, si seguimos avanzando en esta reflexión que hace la Corte Interamericana sobre el inicio de la vida, ¿cierto?, el párrafo 222 de la misma sentencia nos dice que la concepción solo ocurre dentro del cuerpo de la mujer, como ya lo había dicho, y se puede concluir respecto al artículo 4.1 de la Convención que el objeto directo de protección es fundamentalmente la mujer embarazada, dado que la defensa del no nacido se realiza esencialmente a través de la protección de la mujer, como se desprende del artículo 15, párrafo 3, literal A, del Protocolo de San Salvador, que obliga a los Estados partes a conceder atención y ayuda especiales a la madre antes y durante un lapso razonable después del parto, y del artículo 7 romano de la Declaración Americana, que consagra el derecho de una mujer en estado de gravidez a protección, cuidado, ¿cierto?, y ayudas especiales. Señalaremos también dentro de esta perspectiva que en el párrafo siguiente, el párrafo 223 de la sentencia de la Corte concluye que la interpretación histórica y sistemática de los antecedentes existentes en el sistema interamericano confirma que no es procedente otorgar, ¿cierto?, el estatus de persona al embrión, ¿cierto? Y desde esta perspectiva, allí tenemos, ¿cierto?, confrontadas dos visiones. La visión del Tribunal Constitucional chileno en la sentencia del 2008 y la visión, ¿cierto?, de la Corte Interamericana desde el sistema interamericano de derechos humanos de lo que es, ¿cierto?, la perspectiva del derecho a la vida, ¿cierto?, a partir del artículo 4, párrafo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, aun cuando, ¿cierto?, hay en la decisión de la Corte Interamericana algunas afirmaciones que quedan hechas, ¿cierto?, sin el suficiente sustento, ¿cierto?, para poder decir que no sean, ¿cierto?, una visión también debatible desde el punto de vista, ¿cierto?, desde la biología, la genética y el derecho. Pasemos nuevamente a la realidad chilena y veamos una segunda sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Es la sentencia Rol 3729, ¿no?, de 28 de agosto del año 2017, para decir una sentencia reciente, en la cual, ¿cierto?, 5 de los 10 ministros que integran el Tribunal Constitucional se pronuncian señalando en el considerando 40 de la sentencia que la Constitución no le otorga al que está por nacer la categoría de persona. En este sentido, esos 5 ministros, ¿cierto?, participan, ¿cierto?, del mismo enfoque de la Corte Interamericana en el caso Octavia Murillo y otros con Costa Rica. Ello no obsta, dicen estos ministros, ¿cierto?, a que el embrión sea un bien jurídico de la mayor relevancia, pero es un bien.
esto no es un ser humano según estos ministros. Ello significa jurídicamente que quien está por nacer, dicen estos ministros, no tiene la categoría de persona y por tanto no es titular del derecho a la vida, sino que constituye solo un interés protegido legalmente, constituyendo una existencia condicionada al nacimiento. A su vez, esta perspectiva, ¿cierto?, va a ser rechazada, ¿cierto?, por otros 4 ministros del Tribunal Constitucional que en un voto conjunto consideran que el que está por nacer es un individuo, es un ser humano y es una persona. Así se entiende por persona todo individuo de la especie humana, como se explicita en el considerando 15º del voto disidente, y asimismo en el considerando 32º de dicho voto disidente, se determina que el mandato o habilitación conferida al legislador por el artículo 19, número 1, ¿cierto?, segundo inciso, no altera la titularidad del derecho fundamental a la vida y a la integridad física y psíquica que se asegura a toda persona, incluyendo al que está por nacer. El considerando 35º de dicho voto considera también irrebatible afirmar que en nuestra Constitución el ser humano es titular de derechos fundamentales desde el momento mismo que es concebido, agregando en el considerando 37º que el inicio de la vida humana tiene bases científico-médicas y que no puede quedar entregado a definiciones convencionales de carácter cultural o de otro orden al margen de la ciencia. Señalemos también, dentro de esta perspectiva, que el Tribunal Constitucional, en el rol 3729, agrega a los 4 votos, ¿cierto?, que acabamos de señalar, el voto de un 5º ministro, ¿cierto?, que es el voto del ministro Domingo Hernández Emparanza, ¿cierto?, que es además profesor de nuestra Facultad de Derecho, que determina que el número primero, literal A, de su prevención, que somos del parecer que el embrión o el ulterior feto constituyen una forma de vida humana intrauterina, es decir, un ser humano vivo. Este otro ser humano es, en clara y distinta percepción, diverso y único, como tal otro ser humano, que ya existe como tal desde su concepción. Por lo tanto, si hago una breve tensión, ¿cierto?, en el análisis, ¿cierto?, podemos señalar que tenemos 5 ministros del Tribunal Constitucional que afirman, ¿cierto?, que solo hay vida humana desde que la persona nace, ¿cierto?, y otros 5 ministros que dicen, ¿cierto?, que hay vida humana y persona humana, ¿cierto?, desde el momento, ¿cierto?, de lo que es la concepción, ¿cierto? Y desde este punto de vista, ¿cierto?, señala también este ministro en su voto, ¿cierto?, que en definitiva, ¿no es cierto?, se integra a los otros 4 votos, que ya existe, ¿cierto?, vida humana desde la concepción, con individualidad genética específica, sea que ella se origine desde la fusión de los gametos que crea el cigoto o desde la implantación del mismo cigoto en el endometrio, ¿cierto? En este sentido, el ministro, ¿cierto?, Hernández, ¿cierto?, no se compromete con la primera o la segunda teoría, dice que en definitiva desde la implantación sí habría ya claramente, ¿cierto?,
un embrión, ¿cierto?, que sería un ser humano. A su vez, el ministro Hernández Esparanza va a agregar, ¿cierto?, también a su voto de prevención que el Código Civil conoce un concepto de persona para efectos civiles y patrimoniales, señalando que esa razón pragmática, orientada fundamentalmente a efectos patrimoniales, no puede llegar a significar que el feto antes de nacer sea solo un mero centro de atribución o impulsión normativa solo para ciertos efectos, y no una forma de vida humana plena, solo que en otro estado de la evolución, sin derecho a la vida y disponible para la madre dadas ciertas circunstancias. La calidad humana del feto es clara y evidente por sí misma, más allá del choque paradigmático que este tan importante asunto ha puesto de manifiesto ante la magistratura constitucional. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, tenemos los dos enfoques que existen, ¿cierto?, y que se disputan al interior del Tribunal Constitucional, y en este sentido la ausencia, ¿cierto?, de mayoría en el Tribunal Constitucional sobre la materia, en la medida en que hay un grupo de 5 ministros que aseguran, ¿cierto?, fundamentalmente que el derecho a la vida se produce solo desde el momento del nacimiento, y otros 5 ministros que señalan que al menos, ¿cierto?, existiría derecho a la vida del embrión como vida humana desde el momento de la concepción, implantación, ¿cierto?, en el útero, ¿cierto?, de la madre. Por lo tanto, estos dos enfoques existen, ¿cierto? Los dos enfoques tienen argumentos, ¿cierto? Cada uno podrá evaluar, ¿cierto?, cuáles son los fundamentos más sólidos en esta perspectiva, y por lo tanto el derecho a escoger uno u otro enfoque, ¿cierto?, sobre la materia. Cabe señalar al mismo tiempo que esta sentencia del Tribunal Constitucional no logra resolver, por lo tanto, las posiciones encontradas sobre el derecho a la vida, el que está por nacer, existiendo, por lo tanto, ¿cierto?, un empate, ¿cierto?, en el ámbito del análisis jurídico, ¿cierto?, del Tribunal Constitucional sobre esta materia, ¿cierto? Hay una votación repartida, ¿cierto?, de 5 y 5 ministros, ¿cierto?, con distinta concepción acerca del surgimiento del derecho a la vida, el que está por nacer. Pero además de el debatible asunto de cuándo comienza la vida humana, nos vamos a encontrar que otro elemento que debemos precisar cuando hablamos del derecho a la vida es cuándo la vida humana termina. En este sentido, la vida humana termina, dice el Código Civil, ¿cierto?, en su artículo 77, con la muerte natural. Y bueno, ¿cuándo existe muerte natural? ¿Cierto? Y se dice, ¿cierto?, que en definitiva ello corresponde determinarlo a la ciencia médica. Y de acuerdo con el estado actual de la ciencia biológica y médica, nuestro ordenamiento ha asumido jurídicamente que la muerte de la persona se produce cuando existe una muerte encefálica, lo que implica el criterio que va a reemplazar a lo que era el criterio anterior al desarrollo de esta perspectiva, ya que anteriormente se señalaba que la muerte se producía cuando existía un paro cardiorrespiratorio. En esta perspectiva, ¿cierto?, cuando hablamos de muerte encefálica, ¿cierto?, estamos, por lo tanto,
señalando que la concepción y diagnóstico de la muerte de la persona se produce por la muerte del tronco encefálico, y esta perspectiva se encuentra presente y vigente en nuestro ordenamiento jurídico desde el año 1982, en virtud de la ley 18.173, que reguló, ¿cierto?, el aprovechamiento de órganos, tejidos o partes del cuerpo de un donante vivo, y además la utilización de cadáveres o de parte de cadáveres con fines científicos o terapéuticos. Norma que incorporó el artículo 149 del Código Sanitario, el cual fue complementado por el decreto 240 del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial en diciembre del año 83, la cual ha sido complementada luego con la ley 19.451 sobre trasplantes y donaciones de órganos. La ley 19.451 establece normas sobre estos trasplantes y donación de órganos, y respecto de esta ley fue planteada en su momento también, ¿cierto?, durante su tramitación, la perspectiva de una acción, ¿cierto?, de inconstitucionalidad, ¿cierto?, ya que se consideraba por parte de algunos parlamentarios, ¿cierto?, que en definitiva, ¿cierto?, se estaba, ¿cierto?, no respetando, ¿cierto?, el criterio anterior, que era el paro cardiorrespiratorio como término de la vida, y se estaba adelantando, ¿cierto?, eventualmente ese término de la vida al momento, ¿cierto?, de la cesación de la actuación del tronco encefálico de la persona. Y ello llevó, por lo tanto, a que el Tribunal Constitucional debiera pronunciarse sobre la materia en sentencia, ¿cierto?, del 13 de agosto de 1995, y el Tribunal Constitucional, ¿cierto?, en definitiva, recibiendo, ¿cierto?, múltiple información, ¿cierto?, de médicos, ¿cierto?, de genetistas, etcétera, ¿cierto?, y apreciando también el estado de la materia en el derecho comparado, declaró constitucional, ¿cierto?, esta ley de trasplante y donación de órganos. Y esta ley, en su artículo 11, reitera el criterio de muerte encefálica, estableciendo al respecto, en el artículo 11, que para los efectos previstos en esta ley, la muerte se acreditará mediante certificación unánime e inequívoca, otorgada por un equipo de médicos, uno de cuyos integrantes al menos debe desempeñarse en el campo de la neurología o neurocirugía, ¿no?, y en definitiva, estos médicos deben otorgar la certificación de que en definitiva, ¿cierto?, la persona tiene, ¿cierto?, muerto su tronco encefálico, ¿cierto?, y estos médicos, ¿cierto?, van a ser los que otorgan esta certificación, no van a poder formar parte del equipo que vaya a efectuar obviamente el trasplante, ¿no? Por lo tanto, ahí hay que evitar, ¿cierto?, y eso es lo que determina la ley, un conflicto de intereses, ¿cierto?, en que en definitiva los médicos interesados en el trasplante, ¿cierto?, pudieran hacer un diagnóstico de la muerte del tronco encefálico con el objeto, ¿cierto?, de aprovechar en este sentido, ¿cierto?, los órganos de la persona declarada muerte para el trasplante que ellos, ¿cierto?, les interesa realizar. Por lo tanto, la ley prevé que el equipo médico que determina el diagnóstico de muerte encefálica no puede ser, ¿cierto?, el mismo que vaya a realizar, ¿cierto?, el trasplante.
Y esta certificación se otorgará, dice la misma disposición, cuando se haya comprobado la abolición total e irreversible de todas las funciones encefálicas, lo que se acreditará con la certeza diagnóstica de las pruebas o exámenes calificados que el reglamento señale. Señalados estos aspectos, podemos, por lo tanto, establecer que la ley 19.451 va a agregar la exigencia de que la persona cuya muerte encefálica se declara presente las siguientes condiciones: que no haya ningún movimiento voluntario observado durante una hora, que exista apnea, vale decir, ausencia de respiración, luego de 3 minutos de desconexión del ventilador mecánico, y ausencia de reflejos troncoencefálicos, ya no solo de reflejos cerebrales, sino de reflejos troncoencefálicos. Y si seguimos en este sentido avanzando en este análisis, podemos decir que la muerte encefálica no es sinónimo de muerte cerebral, ya que la primera, la muerte encefálica, abarca la muerte cerebral en sentido estricto, más la extinción de la actividad del tronco cerebral, ubicado este último debajo del cerebro y formado por el cerebelo, el bulbo y la protuberancia. La muerte encefálica implica, por lo tanto, la pérdida de funciones y consiguiente deterioro de todo lo que se encuentra en el cráneo, produciendo como consecuencia el pronto cese de la respiración y la circulación, aunque estas últimas funciones pueden ser mantenidas artificialmente mediante aparatos mecánicos. Desde esta perspectiva, por lo tanto, si delimitamos el derecho a la vida, ¿cierto?, desde el punto de vista biológico, tenemos que el derecho a la vida comprende la protección de la existencia física, psíquica y también moral de la persona, y en la perspectiva más extendida podemos decir, ¿cierto?, que desde la concepción e implantación, siguiendo en este sentido la perspectiva, ¿cierto?, que asume de alguna manera, ¿cierto?, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce, ¿cierto?, en este sentido vida humana desde la implantación, ¿cierto?, y obviamente esa vida se proyectaría, ¿cierto?, después del nacimiento hasta la muerte encefálica, exigiendo al Estado que ella sea protegida y que no sea vulnerada de forma arbitraria, obteniendo el desarrollo de condiciones mínimas de vida digna y un armonioso desarrollo de la personalidad. Podemos, por lo tanto, señalar que del derecho a la protección de la vida se obtiene como consecuencia el deber de los poderes públicos y de los órganos del Estado de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el contenido de este derecho de ataques de terceros o incluso los propios titulares, y estamos, por lo tanto, ante la presencia de un derecho irrenunciable, expresión de un bien de tal trascendencia e importancia para la persona y la sociedad en su conjunto, que permiten imponer obligaciones al Estado y a todos los demás miembros de la sociedad al ser los derechos, ¿cierto?, inalienables. Agreguemos también dentro de esta perspectiva que el Estado en cuanto tal es responsable de los actos y omisiones de sus órganos y agentes, tanto respecto del deber de respeto del derecho a la vida de las personas, como asimismo del deber de promoción de ese derecho a la vida, adoptando todas las medidas que estén a su alcance para eliminar todos los obstáculos que impidan el goce y ejercicio legítimo
de este derecho por parte de todos los seres humanos que se encuentran bajo su jurisdicción. Solo se exceptúan en este sentido de este derecho a la vida los supuestos de recurso a la fuerza que se encuentran legitimados como son en este sentido y actúan como límites del derecho a la vida, la guerra defensiva, la defensa de la propia vida ante una agresión no provocada, como es el caso de la legítima defensa, y el escaso margen de la defensa social en que se aplica la pena de muerte. En todo caso, cabe señalar que en nuestro ordenamiento jurídico, la pena de muerte ha sido eliminada en los tiempos de normalidad, y por lo tanto no se encuentra presente en el Código Penal, sino que actualmente se mantiene solo en el Código de Justicia Militar, y fundamentalmente se puede aplicar esa pena solo y únicamente en los casos típicos que allí están enunciados, pero solo en tiempos de guerra. Por lo tanto, en tiempos de paz no tenemos pena de muerte dentro de nuestro ordenamiento jurídico y solo, ¿cierto?, se aplica a los tiempos de guerra en los casos, ¿cierto?, que están claramente tipificados únicamente, ¿cierto?, en el Código de Justicia Militar. Con esto podemos, ¿cierto?, detenernos para ver, ¿cierto?, si hay algunas consideraciones que ustedes quieran hacer sobre la perspectiva, ¿cierto?, del reconocimiento de este derecho, ¿cierto?, a la vida y de la delimitación, ¿cierto?, este concepto del derecho a la vida que hemos concretado en esta primera hora de clase. Por lo tanto, se ofrece la palabra para todo comentario, duda, ¿cierto?, que ustedes quieran, ¿cierto?, realizar sobre este derecho, ¿cierto?, a la vida y la delimitación de este derecho, teniendo presente los límites que ya hemos señalado. Se ofrece la palabra. Opiniones, dudas, comentarios. Profe, una pregunta. ¿Y Camila? Acá en Chile, nosotros, ¿qué teoría seguimos de cuándo inicia la vida? Bueno, acabamos de relatarlo, digamos, con bastante profusión, ¿cierto?, de que en definitiva, ¿cierto?, no hay consenso sobre el inicio de la vida, ¿cierto?, y ya hemos visto, incluso desde el punto de vista jurídico, ¿cierto?, la última sentencia que no tiene más de 3 años, ¿cierto?, del Tribunal Constitucional, encontramos que 5 ministros del tribunal dicen que la vida se inicia solo con el nacimiento, y otros 5 ministros dicen que al menos, ¿cierto?, la vida se inicia desde el momento de la implantación, ¿cierto?, en el útero, ¿cierto?, de el ser, ¿cierto?, que se ha constituido como, ¿cierto?, un embrión. Esas dos perspectivas, por lo tanto, están allí presentes. Como ya les dije, las dos tienen, ¿cierto?, argumentos biológicos, genéticos, ¿cierto?, culturales, éticos, ¿cierto? Y desde este punto de vista, en nuestro ordenamiento no hay consenso sobre la materia. Ok, gracias, profesor. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario sobre estos contenidos?
no hay nada, estamos todos durmiendo. Bueno, jóvenes, entonces vamos a parar los 10 minutos correspondientes para descansar, ¿cierto? Y por lo tanto, a las 11:05, ¿cierto?, vamos a retomar para seguir avanzando sobre el tema del derecho a la vida, ¿cierto?, en la segunda hora de clase. Por lo tanto, pueden tomarse estos minutos